La linealidad es una característica muy importante en el funcionamiento de los circuitos. De hecho, hay muchos circuitos, por ejemplo, en audio, en video, que si tienen algún problema de linealidad, pues van a trabajar mal. En comunicaciones es totalmente al contrario. La gran mayoría de sistemas que utilizamos nosotros en comunicaciones son sistemas alineales. Entonces, vamos a comenzar en esta parte a estudiar un poquito acerca de la linealidad para luego ver cómo es que la alinealidad tiene que ver o está relacionada con los circuitos de comunicaciones. Antes de comenzar a estudiar linealidad, primero que tenemos que ver, hacer un repaso acerca de la manera como estamos representando y entendiendo las cosas. Hasta ahora hemos utilizado el modelo gráfico convencional, el cual es una cajita, básicamente. Una cajita con una entrada y con una salida. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es que a un circuito, a un sistema, yo le puedo colocar una función de entrada y voy a obtener una función de salida. Lo que hace que esta función de entrada cambie con respecto a la función de salida es algo dentro del sistema llamado HDS, la función de transferencia. Entonces, HDS es un modelo matemático que representa el comportamiento, el funcionamiento interno de nuestro sistema. Entonces, ya hemos trabajado mucho con representaciones en el dominio de S, que ustedes saben que es el dominio de la frecuencia compleja. Esto es S, la frecuencia compleja. Está conformada por sigma, está I y por omega. Esta componente se llama la frecuencia neperiana y esto se llama la frecuencia angular. Pero hemos visto también que estas funciones pueden ser representadas en el dominio del tiempo o en el dominio de la frecuencia, que es lo mismo decir omega, porque omega es 2pi por f, 2pi por la frecuencia. Bien, pero fíjense una cosa, esta representación gráfica así como está, realmente es una representación en el dominio del tiempo, ¿sí? Entonces, fíjese, si yo le coloco a esta señal, a esta caja, a este sistema, le coloco una señal, por ejemplo, como esta. Entonces, esta función de entrada vendría a ser esta onda que tengo acá. Y fíjense que esto es una representación en el dominio del tiempo. La función de salida sería esta otra grandota que está acá y eso es una representación nuevamente en el dominio del tiempo. Por lo tanto, este tipo de representación corresponde solamente al dominio del tiempo. Si yo quiero analizar mediante este modelo gráfico, si yo quiero ver, comprobar especificaciones, características de mi sistema ya en el dominio de la frecuencia, pues no voy a poder porque no tengo una representación adecuada del dominio de la frecuencia. Lo que les propongo en este momento es, vamos a hacer un modelo tridimensional. El modelo anterior que teníamos era un modelo 2D, un modelo bidimensional, no lo vamos a utilizar más. Vamos a utilizar ahora un modelo tridimensional. O sea, en lugar de utilizar cajita, ahora vamos a utilizar es un cubito. Bueno, entonces, les recuerdo que para poder hacer este modelo vamos a hacer lo siguiente. Recuerden ustedes que una manera, una forma de representar las cosas en electrónica es utilizando este plano cartesiano llamado el dominio del tiempo, el plano amplitud contra tiempo. Pero hay otra forma que la hemos visto ya, que es el plano cartesiano amplitud contra frecuencia, este que está acá, el dominio de la frecuencia. Entonces, si combinamos ambos planos cartesianos, obtenemos un modelo tridimensional, ¿está bien?, de nuestro sistema, en donde por este lado vamos a ver características en el dominio del tiempo, por este lado vamos a ver características en el dominio de la frecuencia y por este lado vamos a ver características de amplitud del sistema. Les coloco acá este gráfico para que ustedes recuerden que una señal como esta en el dominio de la frecuencia, viendo la señal de perfil, se ve como una línea. Ok, entonces aquí tenemos ya un sistema, vamos a suponer que es, por ejemplo, un amplificador, vamos a suponer que tenemos un amplificador. Entonces, ¿cuáles serían las medidas básicas de este amplificador? Pues así como una cajita, vamos a asignarle tres tamaños. La cajita tendría un ancho acá, aquí tendría un largo y aquí tendría un alto. Entonces, de la misma forma, vamos a proyectar esas tres medidas básicas sobre nuestros ejes y vamos a asignarles nombre. Entonces, por ejemplo, comencemos por este ancho. Este ancho proyectado sobre el dominio de la frecuencia
viene a ser en general, no es exacto lo que está acá, pero nos da una idea de una característica que se llama el ancho de banda del sistema. El largo de mi caja proyectado acá sobre el eje tiempo nos va a dar una característica de todo sistema electrónico que se llama el tiempo de retardo, el T sub D, T delay. Y esta altura que está acá, proyectada sobre el eje amplitud, nos va a mostrar otra característica que tienen todos los circuitos electrónicos, todos los sistemas electrónicos, que se llama el rango dinámico del sistema. Bien, entonces, vamos a comenzar con el ancho de banda. Entonces, en el ancho de banda, pues aquí es muy fácil verlo. Si yo coloco una señal, por ejemplo, acá, en este punto de frecuencia, pues esta señal no va a ser procesada por este sistema sencillamente porque no tiene nada que ver el uno con el otro. Esta señal está en un punto de frecuencia diferente a donde trabaja nuestro sistema. Bien, si yo coloco ya una señal como por ejemplo esta dentro del rango de trabajo de mi sistema, pues inmediatamente esa señal va a ser procesada porque pertenece al rango de trabajo de mi sistema. Por lo tanto, ancho de banda viene a ser como el rango de frecuencias, el rango de trabajo en la frecuencia de cualquier sistema, básicamente. Bueno, ahora vamos a ver nuestro tiempo de retardo. ¿Qué es el tiempo de retardo? Supongamos que coloco una señal acá. ¿Está bien? Y fíjese, aquí obtengo la señal, pero la pregunta aquí es, durante el tiempo, durante el traspaso, durante el proceso de esta señal a través de este sistema, ¿esta señal apareció instantáneamente acá o se tomó un tiempo? Pues lo lógico es pensar que este sistema se toma un tiempito, así sea de picosegundos, así sea muy pequeño, pero siempre se va a tomar un tiempo para procesar la señal. Por lo tanto, podemos decir que todos los sistemas electrónicos se toman su tiempito para procesar la señal. Ese tiempo que se toman se llama el tiempo de retardo de la señal. Ok, y ahora con respecto a esta altura, lo que podemos decir aquí es que esta línea va a representar la mínima señal que un sistema puede ver, que un sistema puede procesar. Y esta señal representaría la máxima señal de entrada que un sistema puede soportar, que un sistema puede procesar, digamos, de forma normal. Entonces, a esta mínima señal que todo sistema puede ver, que es la más pequeña que él está habilitado, capacitado para ver, la vamos a llamar la sensibilidad del sistema. Y a esta máxima señal que un sistema está habilitado para manejar, para trabajar, para procesar, la vamos a llamar el nivel de saturación o la saturación del sistema. Por lo tanto, nuestro rango dinámico siempre va a tener como límites la sensibilidad y la saturación. Con respecto al dominio de la frecuencia que tengo acá, tengo un dato interesante que darles. Fíjense que este señor, que está acá, puede ir hasta el infinito y más allá. Y hasta ahora hemos hablado, digamos en general, de que este sería el eje que representa todas las frecuencias con las cuales podemos trabajar. Pero sucede que, si ustedes van a mirar, pues ese dominio de la frecuencia, ¿está bien?, tiene un apodo muy conocido. Es nuestro conocidísimo espectro electromagnético. ¿Está bien? O sea, lo que ustedes conocen como espectro electromagnético, que es el grupo de todas las frecuencias que yo puedo trabajar en donde hay fenómenos electromagnéticos, pues básicamente corresponde con nuestro dominio de la frecuencia. Para nosotros que vamos a trabajar en radiocomunicaciones, existe una subbanda, una partecita de ese espectro electromagnético que va hasta 300 GHz, que se llama el espectro radioeléctrico que tengo pintado acá. En esta diapositiva podemos ver una ampliación de ese dominio de la frecuencia. Entonces, el dominio de la frecuencia realmente es el espectro electromagnético acá, dominio de la frecuencia. Entonces, fíjense, ese tiene una pequeña parte que está acá, que va hasta aquí, está bien, que se llama ERE. Aquí más o menos corresponde a 300 GHz. Entonces, este señor que está acá, ¿está bien?, este pedazo del espectro es lo que se denomina el espectro radioeléctrico. Bueno, entonces con respecto al espectro electromagnético, vemos que después del espectro radioeléctrico hay otras bandas de frecuencia. ¿Cuáles son? Sigue algo que se llama la banda de infrarrojos, luego sigue la banda de luz visible, luego sigue la banda de luz ultravioleta, luego siguen los rayos X, los rayos gamma, y aquí no están pintados, pero siguen unos que se llaman los rayos cósmicos. Por lo tanto, des en cuenta que
todo este conjunto de cosas, de bandas de frecuencia que ustedes ya conocen, conforman lo que se llama el espectro electromagnético. Bien, ahora, ¿cómo subdividimos el espectro radioeléctrico? El espectro radioeléctrico lo subdividimos también en pedacitos de frecuencia. Entonces, partiendo de 300 gigas hacia abajo, tenemos que entre 30 y 300 existiría una subbanda de frecuencia que pertenece aquí al espectro radioeléctrico que se llama EHE, que significa Extremely High Frequency. Abajo de esa, entre 3 gigas y 300 gigas, tenemos una banda llamada la Super High Frequency. Debajo tendríamos una banda entre 300 y 3 gigas, 300 megas y 3 gigas, llamada UHF, que pues es muy popular, la Ultra High Frequency. Luego tenemos entre 30 megas y 300 megas la VHF, también muy popular, Very High Frequency. Hacia abajo tendríamos con la misma división de frecuencia, tendríamos la High Frequency, la Medium, la frecuencia media, Medium Frequency, tenemos la Low Frequency y la Very Low Frequency.